Hoy toca hablar de la droga estimulante por excelencia, la cafeína. Unos cuantos cientos de millones de personas en el mundo consumen cafeína no solo con cierta frecuencia, sino a diario. En España el 93% de los adultos consume cafeína a diario. A nivel mundial casi la mitad de la población. Así que el tema es muy amplio y se puede consumir cafeína de muchas maneras. Por eso voy a hacer 3 vídeos sobre la cafeína. Este es el primero, que se centra más en las propiedades químicas de la cafeína como tal y en sus efectos y posibles consecuencias. El segundo será más bien sobre las plantas que contienen cafeína y cuál es su historia. Y el tercero será sobre el chocolate, si lo voy a hacer como tengo previsto en este momento, vamos, si no cambio de opinión. La cafeína fue aislada por primera vez en 1819 por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge. Es uno de tantos estimulantes naturales como puede ser la cocaína, la efedrina, la catinona o también la nicotina. Podría entrar en esta categoría, ¿no? Estimulantes que se pueden encontrar en algunas plantas en la naturaleza. La cafeína en concreto es un nombre válido para lo que también se puede llamar 1,3,7 trimetilsantina y pertenece a un grupo de sustancias llamadas metilsantinas, que son las que nos interesan para estos vídeos que se vienen ahora. Las metilsantinas son alcaloides que actúan como estimulantes del sistema nervioso central. Nos interesan la cafeína, la teofilina y la teobromina. Estas 3 son las metilsantinas que nos interesan y este dato va a ser importante para los próximos vídeos, así que quedaos con este dato, ¿vale? Si queréis, claro, si no queréis, pues nada. Además, curiosamente, cuando consumimos cafeína, a la hora de metabolizarse en nuestro hígado, parte de la cafeína se convierte precisamente en las otras 2 metilsantinas que nos interesan. Parte en teofilina y parte en teobromina. Aunque mayormente en lo que se convierte la mayor parte de la cafeína ingerida es en otra molécula llamada paraxantina. Pero bueno. A menudo la cafeína es también llamada por otros nombres debido a confusiones que tienen que ver con las muchas plantas en las que está presente. Por ejemplo, es frecuente a nivel popular creer que el principio activo del té es la teína, pero no lo es, la teína no es ninguna molécula. Hace años, cuando estudiar moléculas era más difícil, pues se llamó cafeína y teína respectivamente a los principios activos que hipotéticamente serían responsables del efecto del café y del té. Pero ahora que es más fácil estudiar moléculas y desde hace ya unos cuantos años sabemos que no son moléculas diferentes. En realidad el principio activo que destacaba en las 2 plantas era el mismo. O sea, la teína es cafeína. Es exactamente la misma molécula la que podemos encontrar en el café y en el té. Aunque el té también tiene otros principios activos, pero eso, lo que se creía que era teína no existe. No es una molécula distinta a la cafeína, es cafeína. La cafeína tiene efectos estimulantes, principalmente inhibidores del sueño y del cansancio. Vamos, da energía, da ganas de hacer cosas, puede ayudar a aumentar la concentración o incluso el rendimiento físico. Personalmente creo que si de la noche a la mañana desapareciera la cafeína, la economía mundial colapsaría por todas partes a la vez. O sea, estamos hablando de cientos de millones de trabajos en los que la gente de un día a otro empezaría a rendir mucho menos. Siempre me ha parecido interesante especular con este escenario porque muestra un poco la importancia que tienen las drogas estimulantes de cara a trabajar en nuestra sociedad, de cara a producir bienes y servicios. No es nada que no se sepa, claro, por supuesto. O sea, de hecho, la mayor parte de oficinas y puestos de trabajo tienen una máquina de café que está puesta ahí por el empresario para que los trabajadores rindan más. O sea, lo siento si rompo ilusiones, pero estoy bastante seguro de que en el 99% de los casos el jefe no ha puesto una máquina en la oficina en plan uy, a mis empleados les gusta mucho el sabor del café, el café está muy rico, así que voy a poner esta máquina. A los jefes no les interesa tu felicidad, solo que rindas más en el trabajo. O eso me parece a mí por norma general, vaya.
El efecto negativo más fácil de notar de la cafeína, claro, es que tenga más efectos estimulantes de los que queremos, así que pueda empeorar síntomas de ansiedad o de ataques de pánico o insomnio. Tiene también efectos diuréticos, aunque a estos efectos se desarrolla tolerancia con bastante facilidad. Hablando de tolerancia, la cafeína también tiene un potencial adictivo bastante alto, claro. El síndrome de abstinencia a la cafeína se caracteriza por síntomas como somnolencia, irritabilidad, dificultad para concentrarse y a menudo un dolor de cabeza que puede llegar a ser muy intenso. Pese a que su interacción con los receptores del cerebro es muy distinta, la cafeína tiene efectos subjetivos casi idénticos a los de la anfetamina o speed, una sustancia a la que ya dediqué un vídeo que podéis ver aquí, y también bastante similares en unos cuantos aspectos a los de la cocaína. Esencialmente, tanto en efectos como en posibles consecuencias, como en el potencial de adicción, como en los síntomas de la sobredosis o los síntomas del síndrome de abstinencia, la cafeína es casi idéntica al speed, aunque en distintas dosis. Lo que varía es la potencia. Hace falta más cantidad de cafeína para conseguir los efectos que se consiguen con una menor cantidad de speed. Esto cada vez que lo digo hay alguien que se ofende mogollón y me dice que no tengo ni idea de nada. Todavía no he entendido muy bien por qué, pero pasa siempre. Sin embargo, puedo asegurar que un porcentaje muy alto de gente confundiría los efectos del speed con los de la cafeína si se les inyectaran dosis equivalentes a ciegas sin decirles cuál de las dos sustancias es. De hecho, yo, con estos ojitos ahora ocultos tras gafas de sol, he visto a gente que lleva consumiendo speed toda la vida, que ha llevado a analizar un speed porque le parecía que era de mala calidad y lo que se ha encontrado es que era un speed totalmente puro, anfetamina pura casi al 100%. Lo que ocurre es que estas personas estaban acostumbradas a consumir speed cortadísimo, como casi todo el speed que se vende en España y alrededores, la verdad. La pureza media del speed en España es del 30%, es mucho más baja que la de drogas que se venden en formato similar como MDMA, ketamina o cocaína. Y además, la cafeína hace efecto algo más rápido. Aunque tenga menos potencia, sus efectos se notan un poco antes que con el caso del speed. Entonces estas personas, al encontrarse un speed que no les subía tan rápido como el speed al que estaban acostumbrados, pensaron que se debía a que era de mala calidad y estaba más cortado que el speed que solían consumir. Irónicamente, lo que ocurría es justo lo contrario. El speed que se estaban encontrando era speed con un 100% de pureza, pero estaban acostumbrados a un speed cortado con cafeína que ellos creían que era de mayor calidad. Y lo que quiero decir con este ejemplo es que es normal. O sea, no es que fuera gente despistadísima, no, es que es normal la confusión que estaban teniendo porque efectivamente los efectos de la cafeína y la anfetamina son muy parecidos y son muy difíciles de distinguir. Entonces es perfectamente normal que se estuvieran confundiendo y mucha gente en su lugar también se confundiría. Si aparece alguien por los comentarios diciendo que el speed y la cafeína no se parecen en nada y que él sería capaz de distinguirlos perfectamente, pues mira, enhorabuena, tú eres más listo que los demás, si quieres te doy un pin de psicódrogo. Pero la mayoría de la gente sí podríamos confundir el speed y la cafeína y estoy seguro de que muchísima gente confundiríamos el speed con la cafeína en una prueba a ciegas. Esto, por cierto, esta comparación entre los efectos del speed y la cafeína también me parece interesante para examinar cómo el patrón de consumo de una sustancia y el uso que se suele hacer de ella a menudo influye más sobre la peligrosidad y sobre las posibles consecuencias de ese consumo que lo que son las características químicas de la sustancia en sí. O sea, la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de la gente que consume cafeína no va a desarrollar problemas graves a causa de la cafeína simplemente porque vivimos en una sociedad, en un mundo en el que el patrón de consumo habitual de la cafeína es consumirla en dosis muy pequeñas, de forma que así resulta muy poco perjudicial para la salud. Para hacernos una idea,
La dosis letal de la cafeína se estima en torno a 10 gramos, lo que sería muy difícil de alcanzar a base de tazas de café, porque si es café común, que ronda más o menos los 450 miligramos de cafeína por litro, pues habría que beber unas 100 tazas en un periodo bastante corto de tiempo para llegar a morir. O sea, es prácticamente imposible morir de sobredosis bebiendo café normal, del que se suele vender. Con el speed, en cambio, un porcentaje bastante mayor de las personas que lo consumen sí va a tener problemas porque se suele consumir en dosis mucho más grandes y esnifado en una forma casi pura, y que además cuando no es pura es por un corte que le echan. O sea, un porcentaje mayor de la gente que consume speed va a tener problemas que de la gente que consume cafeína, pero no por las características propias intrínsecas a estas sustancias, sino porque vivimos en una sociedad en la que la cafeína se consume de una determinada forma que es más segura que lo que se suele consumir el speed. Por poder, podríamos vivir en una sociedad en la que la cafeína fuera ilegal y se soliera consumir esnifada en forma casi pura o con un corte que no sabes lo que es, mientras que la anfetamina se consumiera en dosis muy pequeñas que se echan a las bebidas y que consume todo el mundo sin problemas. ¿Se entiende, no? Que es una simple cuestión de costumbres, vamos. Que en general el speed produce un poquito más de euforia que de la cafeína, pero es un efecto que no se nota realmente mucho a nivel subjetivo, no hay una diferencia enorme. Esto da lugar a paradojas legales que a mí me parecen curiosas. Por ejemplo, el hecho de que cualquier presencia de anfetamina en el cuerpo, por pequeña que sea, cuando vas al volante ya sea ilegal, mientras que la cafeína de hecho es recomendada por la DGT cuando tienes sueño, y no solo es legal consumir cafeína al volante, sino que la propia DGT te anima a hacerlo, porque mejor eso que el sueño. Entonces me parece que surgen aquí paradojas muy curiosas, dado un estatus legal muy distinto de dos sustancias que en realidad tienen efectos muy similares. Eso no quiere decir, sin embargo, por si os lo estabais preguntando, que la cafeína no haya sido prohibida a lo largo de la historia, porque sí, en algunas zonas de Europa hace unos cuantos siglos el consumo de café se consideraba diabólico, y en Rusia esta persecución duró bastante más, entrando incluso en el siglo XIX. Aún a principios del siglo XIX el consumo de café estaba prohibido en Rusia y su consumo se castigaba con mutilación, que se dice pronto. Pero bueno, de esto hablaré con más detalle en el vídeo que dedique a las plantas con cafeína. Para este vídeo basta con saber que unas cuantas plantas, como el café, el té, la yerba mate, el guaraná o el cacao, tienen cafeína, y que por supuesto también está presente de manera más o menos natural en refrescos y bebidas energéticas, que creo que es buen momento para hablar de ellas. En algunos de estos casos, la cafeína originalmente era inseparable del resto del producto. Por ejemplo, es el caso de Coca-Cola. Coca-Cola originalmente tenía cafeína no porque se le añadiera artificialmente, sino porque el característico sabor de esta bebida se lo dan los extractos de la nuez de cola, y la nuez de cola tiene cafeína. Aunque bueno, de la Coca-Cola y su historia ya hablé con más detalle en el vídeo sobre alcohol y cocaína, que podéis ver aquí si os interesa. En otros refrescos y bebidas energéticas, claro, pues no es que la cafeína fuera inseparable de uno de los ingredientes, sino que desde el principio querían hacer una bebida energética y querían hacer una bebida que tuviera cafeína, así que el plan original siempre fue añadirle cafeína artificialmente. A las bebidas energéticas también se les suele añadir taurina, una sustancia que no considero una droga de por sí, pero que al parecer tiene una relación bastante estrecha con la cafeína. Así que aprovechemos para desmentir algunos mitos sobre la taurina. La taurina es un aminoácido que al parecer, digo al parecer porque yo creo que hace falta más estudios que dejen bien claro esto, pero al parecer facilita la absorción de cafeína. Por tanto, cuando se consumen cafeína y taurina juntas, la cafeína se absorbe con mayor facilidad y, digamos, se aprovecha más, así que tiene más efectos.
De esta forma podríamos decir que la taurina aumenta los efectos de la cafeína en cierto sentido y por eso es una mezcla habitual. Desmintiendo la famosa leyenda urbana al respecto, no, la taurina no es semen de toro ni tampoco se extrae del toro en la actualidad. Esto es falso, esto es mentira, no os dejéis engañar. Lo que sí es cierto es que la primera vez que se descubrió fue en la bilis del toro, allá por 1827 por los científicos alemanes Friedrich Tiedemann y Leopold Néelin. Pero después se descubrió que muchos otros animales también tenían taurina en su bilis, incluidos los humanos. Sí, los humanos también tenemos de forma natural taurina en nuestro organismo segrega taurina. Entonces, pues eso, el nombre fue porque la primera vez que se descubrió sí se pensó que podía ser algo exclusivo del toro, pero ahora sabemos que es un aminoácido muy común, que no es en absoluto exclusivo del toro, y bueno, hoy en día la taurina que se añade a las bebidas energéticas no se extrae de la bilis de toro ni de la bilis de ningún otro animal, sino que se produce sintéticamente en laboratorios, porque de hecho de esta forma es más fácil y menos costosa de producir. A mí me parece que si alguien consume bebidas que tengan cafeína en exceso, pues podría hacerse un poco de daño a su salud, pero vamos, que ya sabéis que yo no soy muy moralista ni muy alarmista, así que lo digo sin más. También soy consciente de que en casos como las bebidas energéticas y algunos de estos refrescos, pues se suele poner a veces también el foco en la alta cantidad de azúcar que tienen y la alta cantidad de calorías que eso supone y tal. Pero de azúcares, calorías y posible riesgo de obesidad y esas cosas, pues yo no entiendo porque no coloca. La cafeína sí coloca, así que de los peligros de la cafeína os puedo hablar. De los peligros de ingerir muchas calorías, por si eso puede dar lugar a una obesidad o a otros daños en la salud, ya no entiendo, esas cosas no colocan, no son mi especialidad. Así que en resumen, esto vendría a ser: la cafeína es la droga estimulante más consumida en el mundo, aunque a menudo ni siquiera es considerada una droga, a pesar de que tiene características muy similares a algunas drogas que de hecho son ilegales. Pero bueno, afortunadamente el uso social que se suele hacer de la cafeína es en dosis muy pequeñas, así que la mayor parte de la gente que consume cafeína nunca va a tener problemas graves con el consumo de esta sustancia. Como mucho, igual se encuentran con un dolor de cabeza bastante molesto y cierta irritabilidad un día que se les olvide tomar café, pero bueno, eso, problemas leves para la salud en la mayor parte de los casos, así que no es realmente una droga cuyo uso sea muy preocupante. En el próximo vídeo de Entendiendo las Drogas, como he dicho, hablaremos de plantas con cafeína y plantas que a veces también tienen otros principios activos aparte de la cafeína. Mientras tanto, pues podéis ir viendo otros vídeos que hay por mi canal, o podéis no hacerlo, claro, haced lo que queráis.